Ricardo, ¿cómo le va? Carlos, perdón. ¿Está? ¿No está? Hola, Ahí está, ahí está. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿me oye? ¿Me Sí, oye? sí, perfecto, lo escuchamos. Muchas gracias por el Bueno, contacto. Es una pregunta que, bueno, es casi retórica, pero ¿puede traer un conflicto diplomático esto? ¿a qué se está Al refiriendo? ¿Lo de tema Bolivia? alambrado en Salta, límite con Bolivia. Mire, yo no sé de qué se trata, pero acá en un mundo donde todos quieren hacer muros, cada uno grita más a ver si tiene el muro más grande. Yo no he andado en la región, se supone que hay que andar por allí para ver si sirve o que no sirve. No puedo opinar de lo que no sé. Lo que me preocupa es, repito, hay una especie de nube cerebral en donde la clave es saber si hay muros o no hay muros. Ujú, ujú. Es un mundo viejo por lo demás, porque la geografía no es solamente el terreno que se pisa, hay nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero le digo que no es mi tema, yo mucho más de lo que dijo quien me precedió, yo mucho más no sé. Y la mirada sobre las deportaciones de Trump, ¿cuál es su opinión? Mire, yo creo que el tema de Trump es un tema multifacético. Para mí lo más importante que tiene que ver con Trump en los últimos días no es solamente el tema de las expulsiones, sino la derrota táctica de Estados Unidos respecto de China por el tema de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Yo le diría que para los que peinan canas o leen bastante, hay un momento muy similar que ocurrió en los Estados Unidos en la década del 50, en plena Guerra Fría, donde el mundo estaba dividido en dos. Todavía estaba el muro de Berlín. Muy bien, ¿qué es lo que sucedió? La Unión Soviética lanzó un satélite que se llamó Sputnik. Se llamó eso un momento Sputnik. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos jamás nadie pensó que la Unión Soviética estaba en capacidad de tener un misil, lanzarlo y poner un satélite en órbita. Los Estados Unidos no lo había hecho. Por eso se llamó el momento Sputnik, una especie de parálisis estratégica. Yo creo que lo que ha sucedido ayer, que estuvo pensado desde mi modesto punto de vista, no fue espontáneo, es que China demostró que en este tema no está atrás y que por el contrario, en algunos aspectos va por adelante. El mismo Trump lo ha reconocido. Yo creo que este avance de China se debió, entre otras Correcto. cosas, por las políticas duras, por las políticas de restricciones, que finalmente impulsó a China a esforzarse más y a trabajar más, y sobre todo a gastar menos. De manera que me parece que este momento Sputnik, en este caso momento de inteligencia artificial, nos muestra una nueva relación entre China y los Estados Unidos que tiene que ver con Trump. Lo de las expulsiones, me parece que hay más teatro que otra cosa. Correcto. Ha habido teatro de muchas partes. Una es el teatro de Trump, otra es el teatro del presidente de Colombia. Yo creo que se equivocó, él mismo se ha dado cuenta. Pero me parece que en principio no es el mejor método. ¿Por qué? Porque los que saben sobre recursos humanos, etcétera, etcétera, no ignoran que muchos de estos recursos que los Estados Unidos está expulsando los van a necesitar. Yo creo que esto forma parte de una retórica para consolidar a su base electoral y sobre todo dar la imagen de un Trump que se ha transformado él y su gestión en una especie de democracia imperial. Y esto tiene que ver con la época. Lo que nosotros estamos viendo hoy en el mundo, que las tres grandes superpotencias, dos y una un poco menos, Rusia, China y Estados Unidos, tienen el mismo concepto. Creen que tienen que tener esferas de influencia, que todo lo que está alrededor de ellas merece una atención y merece un dominio. En ese sentido, por eso le digo, son en este caso una democracia imperial y por el otro lado China y Rusia, Rusia lo prueba en Ucrania y China de alguna u otra manera también lo prueba cuando presiona sobre Taiwán, etcétera, etcétera. Me parece que forma parte desde una visión global de la política exterior y de una perspectiva personal. Así que lo de las personas obviamente me parece terrible y me parece que ahí hay errores a subsanar. Y tampoco veo en América Latina que ni México ni Brasil hagan lo mismo que ha hecho Colombia. Yo creo que Colombia exageró y eso le ha venido mejor a Trump que al presidente de Colombia.
En esta democracia imperial, ¿qué tal? Julieta Nassau lo saluda, Perellana. En esta lógica de la democracia imperial es donde también se puede encontrar la lógica del mensaje, por ejemplo, de Groenlandia, de querer adquirir Groenlandia a Dinamarca, algo que ha movilizado en los últimos días a Europa y, por supuesto, al gobierno de Dinamarca puntualmente. También, por ejemplo, el mensaje de retomar el control de Panamá, además de sus amenazas de aranceles, ¿no? ¿Qué dice esto de cómo se va a manejar Trump frente al mundo? Mire, eso es un paquete. La política exterior de Trump es una política exterior intervencionista. Muchos decían antes de haber ganado y de haber asumido que era un aislacionista. De ninguna manera, Trump no es aislacionista y lo que pretende es consolidar lo que yo le dije, una democracia imperial. Respecto del canal, respecto de Groenlandia, bueno, están los antecedentes. Estados Unidos ha dicho que ellos se lo han prácticamente regalado a Panamá, pero me parece que hay que mirar un poco más cerca del problema real. Esto viene después que China acaba de inaugurar y terminó de construir un gran puerto de aguas profundas en la costa peruana. Ese puerto para los Estados Unidos es una gran preocupación y el manejo que tiene China del canal en realidad es una empresa que está instalada en Hong Kong y sabemos que hay una influencia china, pero no es el único lugar donde un puerto importante económica y políticamente está en manos de China. El puerto de Atenas, que es clave, por ejemplo, en el Mediterráneo, es un puerto que hace muchos años está en manos de una empresa china, ni siquiera en manos de una empresa que está instalada en Hong Kong. Así que me parece que forma parte de una política exterior. Lo de Groenlandia es un doble mensaje, es un mensaje dirigido a que están cambiando las vías de comunicación, que China acaba de decir que se considera una potencia ártica, que en poco tiempo, como consecuencia del cambio climático y el derretimiento de las aguas, gran parte del Ártico o una parte del Ártico va a poder ser navegada, y ahí Groenlandia ocupa un lugar central. Y además es un metamensaje a Europa, porque en Groenlandia está en manos de Dinamarca, hasta dentro de unos meses, donde va a haber una consulta. Las encuestas que yo he visto marcan que la consulta va a decir que los que habitan allí, una isla enorme, con grandes riquezas de todo tipo, minerales sobre todo, y geopolíticamente importante, es probable que la mayoría vote por la independencia. Interesante. Pero, repito, porque también es un mensaje a Europa. Tenemos el antecedente de Alaska con Rusia, no sé si será el caso de Groenlandia en este caso, pero la pulseada con China, ¿usted qué dice, Carlos? ¿Quién está ganando por el momento? Mire, yo creo que si uno toma el tema de la inteligencia artificial, yo le digo que hay un 1-0 táctico. O sea, a favor de China. Tácticamente, esto le ha permitido a China de alguna otra manera burlarse de haber provocado que una empresa americana haya perdido $600 mil millones en un día por pérdida de valores. Y demostrarle que puede competir y además gasta menos. Así que me parece que esta carrera... Y en la carrera espacial estaba pensando, ¿no? Perdón, disculpe la interrupción, pero no quería olvidarme. La carrera espacial y el lado oscuro de la Luna al que llegó China y no lo hizo Estados Unidos, también es un hito, ¿o no? Es un hito. Yo le diría que uno tiene la sensación que Estados Unidos tiene un poder hegemónico ya instalado, que Trump lo que hace es lo vuelve a reinstalar. Me parece que China va a seguir compitiendo, tiene recursos y sobre todo me parece que Trump le va a dar a China y a otros muchos países una ventaja geopolítica enorme. Trump va a hacer aislacionismo con gran parte de la geografía del globo. Y el que hace aislacionismo no tiene amigos. Y en relación a, volviendo al tema de Groenlandia, que usted decía que también es un mensaje a Europa, también está el tema de la OTAN, ¿no? Y el tironeo por los fondos de la OTAN, que en cierto punto afecta también a la guerra en Rusia, en algún modo. En ese sentido, ¿cómo ve el rol de Trump frente a la guerra en Rusia, que él en su momento, durante la campaña, supo poner expectativa diciendo que él tenía la capacidad de terminar rápidamente la guerra? Bueno, dos cosas. En primer lugar, Trump ha tenido razón, creo yo, modestamente, en pedir a los países europeos que aumente su gasto de defensa, porque en verdad la Unión Europea trabajó
sobre la agenda económica y se despreocupó de la agenda de seguridad porque se sobreentendía que a través de la OTAN los Estados Unidos iba a poner el cash. Eso implicó que en su momento Trump pidiera en su primera presidencia un 2% para el gasto de la defensa. Muchos países ya están gastando eso, yo diría que casi todos, y hay muchos que están hablando de gastar 5% porque se dan cuenta que con Estados Unidos bajo Trump esa amenaza se puede corporizar y tiene una base de justicia. Ahora, lo que pasa es que esto implica un problema de velocidad, en cuánto tiempo se hace y quiénes lo van a liderar. Tal vez el problema más grande que tiene Europa es que los países más importantes están atravesando crisis políticas muy importantes. En primer lugar, Alemania, ahora hay elecciones, y en segundo lugar, Francia, donde hay un presidente que ha perdido el Parlamento. Lo único que hay de nuevo como país potencia surgente, dispuesto a hacer valer su geopolítica, su geoeconomía, con una narrativa y con un discurso, correcto, es Polonia, que se está convirtiendo en una gran potencia europea. Así que me parece que Trump ha tenido razón, su presión tuvo efecto, Europa tiene que gastar más, y en el caso de Groenlandia es un mensaje a Europa porque en Groenlandia está Dinamarca y Dinamarca claro. es un socio importante dentro de la OTAN. La primer ministro, presidente de Dinamarca, ha estado ayer y anteayer viajando por Europa y ella es la que hablaba de incrementar rápidamente el gasto militar. Correcto, en Carlos. este caso con el apoyo particularmente de Noruega y de Suecia. Y breve, ¿en Ucrania entonces cree que puede tener un rol importante? ¿Quién? En las negociaciones para la negociación entre Rusia y Ucrania. Sin duda, tiene el gran papel. Lo que pasa es que hasta ahora Trump no ha develado cuál es su secreto. Él dijo que este problema lo arregló en un día, o lo iba a arreglar en un día. Lo que me parece que ha hecho, y es inteligente, pero es insuficiente y está muy por debajo de su promesa, es pedirle a Arabia Saudita que produzca menos petróleo. El objetivo de Trump es, si Arabia Saudita baja la producción de petróleo, lo que va a pasar es que van a cambiar los precios de petróleo. Si Arabia Saudita sube el precio del petróleo, van a bajar los precios. O sea, está jugando por ahora con Arabia Saudita a ver cuánto es la producción de petróleo en la medida que Rusia depende en gran medida de los precios del petróleo. Es lo único que se ha visto como nuevo. En el resto no hay nada que permita decir que esa promesa de Trump de arreglarlo esto en poco tiempo se iba a poder concretar. Lo del petróleo es clave porque la economía rusa sigue dependiendo del petróleo y Arabia Saudita, Carlos, es un gran productor en el mercado. Muy interesante escucharlo, le agradezco la entrevista. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Lourdes. Sí, tenemos novedades.